Le voy a dar la bienvenida al señor Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Caipo? La vez pasada yo sentía que usted estaba tranquilo, ¿no? Que no sé si le estaba dando el beneficio de la duda, pero sí estaba tomando agua con manzanilla, pensando en el presidente de la República. ¿Y ahora cómo está? Buenas ¿Cómo va noches, por dentro? Milagros. Buenas noches, bienvenido. Espero que estés bien. Yo estoy bien, pero creo que el país no está yendo bien, ¿no? Hemos tenido 100 días en los cuales creo que nos hemos pasado manejando mini crisis relacionadas a los nombramientos, tanto a nivel del gabinete como en los principales ministerios, en las direcciones. Hemos tenido algunas crisis grandes, como la del fin de semana, con el sector minero, el sector agro también. Con vandalismo absoluto, ¿no? Así es, y la preocupación que fue el mensaje que hemos venido dando en los últimos días es la gran preocupación que no se condene la violencia y se den algunos mensajes que se puedan entender como que deba ser normalizada. Y hoy escuchamos de la Premier que la protesta es un derecho, estamos de acuerdo hasta ahí, pero que la violencia no puede dejar de legitimar esa protesta, ¿no? Es un mensaje muy negativo, ¿no? Ahora, pero quiero entender mejor su pensamiento, porque en efecto, hoy día que escuchaba a la ministra Vázquez en el Parlamento, cuando decía que hay que dejar que inicien, que hay que dejar que avancen, cuando no hacía un llamado a la gobernabilidad, yo decía, pero si ellos son los que no arrancan, si con tantos nombramientos de gente, perdón, mediocre, de gente ineficiente, que ha incendiado la pradera, o sea, ha sido el Ejecutivo el que no ha querido arrancar, y en un país donde estamos quebrados, donde ni siquiera hemos controlado la pandemia, tenemos los peores índices, y la verdad, señor Caipo, que el terreno de la educación es una lágrima absoluta, ¿no? Y la educación tiene que ver mucho con el desarrollo. Entonces, escuchaba al ministro González, y sí me gustaría saber su punto de vista, hablar de Antamina, ¿no? Me pareció más un asusador, un agitador político que un ministro de la cartera, porque él prácticamente decía que Antamina tenía que resolverlo todo, cuando Antamina, perdóneme, no es el que gobierna el Perú. Que yo sepa, el CEO de Antamina no es el presidente Castillo, ¿no? Entonces sí le quiero preguntar, vamos rubro por rubro, ¿qué le ha parecido a Eduardo González como en su presentación en la comunidad de Akia? Cuando alguien llega a ser autoridad, tiene que ser balanceado, ser equilibrado, no puede parcializarse, ¿no? Y sus declaraciones, pues, claramente estaban parcializadas. Antamina es una de las empresas mineras más serias, ¿no? Tiene más de 20 años y ha tenido siempre una excelente relación con las comunidades. Es de las empresas que menos escucha algún tipo de problema, ¿no? Entonces, creo que el dar comentarios como estos no ayudan, hacen daño, ¿no? Y no está balanceada la situación, ¿no? Y se interrumpe, ¿no? La operación de la minera y todos perdemos, porque se han pronunciado los trabajadores, nos hemos pronunciado obviamente los empresarios y dejamos de producir, de generar ingresos, de pagar impuestos, y entonces ¿quién pierde? Pierde la población, ¿no? Entonces creo que este gobierno tiene que darse cuenta que el desafío es muy grande y que tiene que asumirlo con responsabilidad. Hay algunos ejemplos, Milagros, que creo que se pueden usar, o sea, porque hay cosas que han venido funcionando relativamente bien. El proceso de vacunación ha ido bien, ¿no? Se dejó un buen lote comprado, se ha llegado a niveles de vacunación, digamos, crecientes con respecto al ritmo. Hemos logrado, digamos, hasta ahora prevenir una tercera ola, eso ayuda también con la reactivación. Se pasó el impasse de la Cancillería que no se hizo seguimiento a los lotes. El Ministerio, digamos, de Comercio Exterior y Turismo, seguimos creciendo en exportaciones. En el Ministerio de Economía, algunas señales de confianza se dieron, el nombrar y confirmar a Julio Velarde. Todos tienen algo en común, es
mantener a los equipos, ¿no? Entender que hay una meritocracia y hay una tecnocracia que tiene que mantenerse en los ministerios y en otros estamentos del Estado para poder gestionar, para que las cosas puedan funcionar bien para el beneficio de la población. En donde empezamos a ver que hay cambios y entonces hay que colocar algún aliado político, porque esta es una coalición de izquierdas claramente, y han habido los casos de nombramientos cuestionados, entonces las cosas no caminan, ¿no? Entonces nosotros necesitamos un gabinete que sea capaz, idóneo y que tenga la capacidad de sacar al país adelante en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. ¿Y el gabinete Vázquez es idóneo? Creo que todavía hay casos cuestionados, ¿no? El caso del ministro de Educación, que ha cuestionado justamente la meritocracia, el caso del ministro de Transportes, que seguramente, pues porque es impopular hacerle frente a una huelga de transportistas, está cediendo y retrocediendo y ha en ofrecido todos la los cabeza avances. incluso de Jara, de la líder de ATU, ¿no? Exactamente. O sea, pero no avance tanto. ¿Usted siente realmente que el presidente Castillo, piensa realmente que al presidente Castillo le interesa la meritocracia? Todos sus nombramientos han tenido que ver con cuotas de poder y con amiguismos y con padrazgos. A Valenzuela lo ha sacado básicamente porque Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y esto de que salga una vecina, ¿no?, en bata amarilla con su parlante a defender lo indefendible, ya pues era una vergüenza internacional, ¿no? Hemos estado en todos los portales con los periodistas realmente asombrados de las crisis que tiene Castillo. Entonces, ¿usted siente que realmente el presidente está preparado para gobernar? ¿Que piensa cómo vamos a sacar al Perú adelante? Porque en estos 100 días yo he visto un presidente silente, absolutamente desconectado de la gestión y que cree que más bien gobernar, o más preocupado porque se le dé luz verde a FENATE y luz verde a su partido propio, que a enrumbar al Perú hacia la modernidad. Sí, creo que no cabe duda que el presidente no tiene experiencia, ¿no? ¿De dónde podríamos afirmar eso? Pero cuando uno no tiene experiencia, uno se rodea de gente que tenga experiencia. Y sean de derecha, de centro, de izquierda, hay gente que tiene experiencia, hay gente que no es cuestionada. Entonces, lo que pensamos varias personas es que pareciera que el mayor interés y la gran prioridad es el proyecto político de la Asamblea Constituyente y no realmente el interés de sacar al país adelante y poder realmente resolver los problemas que la gente requiere. ¿Y en qué orilla del empresariado está la CONFIEP? En los empresarios que se acomodan frente a esa perspectiva, porque está visto, ¿no? Hoy día la facción de Cerrón ha votado en contra de Vázquez porque no solo la creen caviar, ¿no?, a pesar de que ella ha dicho absolutamente que no es ni caviar ni por asomo y que es más bien de izquierda. ¿En qué lado está usted? ¿En esos empresarios que se acomodan con el poder o en el lado de los empresarios que ven todavía con duda a este gobierno? Porque después de la gira que tuvo Castillo en Estados Unidos y México, bueno, varios empresarios decían, no, por favor, hay que darle una oportunidad, este hombre es bueno, este hombre tiene buenas intenciones. ¿En qué lado se ubica la CONFIEP? Nosotros estamos en el del lado de los principios, ¿no? Y en este caso queremos que el país salga adelante. Nuestro compromiso no es con un partido político u otro o con el gobierno. En este momento, este es el gobierno, ha recibido el mandato y nosotros queremos ayudar a que se corrijan las cosas. Y por eso queremos hablar. Por ejemplo, necesitamos generar confianza. O sea, si no tenemos estabilidad y confianza, va a ser imposible seguir avanzando. Hemos tenido 100 días en los cuales no hemos avanzado nada, es más, estamos retrocediendo. El ministro Franque hoy se confía, es optimista con algunas señales que vienen de la inercia. Recordemos el gobierno del presidente Toledo, recordemos el gobierno del presidente Humala, la inercia
de la economía. En este caso hay un gran rebote de la pandemia y de las cifras del año pasado. No nos podemos confiar de que eso es suficiente. Las señales de que la inversión va a decrecer son muy claras si es que no tenemos estabilidad y confianza. Creo que también el gobierno debe hacer el diagnóstico correcto, ¿no? Si nosotros empezamos a echarle la culpa a la Constitución de por qué no tenemos educación, de por qué no tenemos salud, y no nos damos cuenta que el problema ha sido la descentralización, la falta de capacidad de gestión, y ha sido la alta corrupción que ha habido en las regiones, ¿no? Entonces no vamos a arreglar el problema de fondo. Podemos recaudar más dinero, pero no vamos a tener capacidad de ejecutarlo, sino generar más fondos para que haya más corrupción. Históricamente hemos ejecutado alrededor de 30.000 millones de soles en inversión pública en los últimos 10 años. El sistema no da para ejecutar más si no resolvemos qué pasa con proinversión, ¿no? Si no reactivamos ojalá las APPs, porque no todo se va a poder hacer mediante gobierno a gobierno, si no nos enfocamos en el Plan Nacional de Infraestructura, si no dejamos y damos las señales de confianza para que la minería pueda seguir despegando, lo mismo que la agricultura. Entonces, pero la minería va a poder despegar cuando se ve que el ministro, bueno, ya hubo cambio de Ministerio del Interior, ¿no? Cuando el ministro del Interior está más preocupado en dar gestos para las galerías en lugar de resolver y de proteger a la inversión privada ahí donde hay vandalismo. Podemos resolver las cosas cuando, por ejemplo, el ministro Franque, que usted acaba de mencionar, cree en una reforma tributaria donde se castiga a quien más riqueza tiene. No sé qué pensará usted, ¿no? Pero a él le hincaba el ojo y le picaba el ojo y le hincaba el hígado cuando veía un carro ¿no? muy costoso en alguna carretera, en alguna avenida limeña, y ya se habla, ¿no? Y además los de izquierda dicen, a ver, un momentito, ¿cuál es el problema? Que los ricos paguen más. Entonces, usted es el presidente de la CONFIEP y seguramente usted va a pagar más. O sea, Franque dirá, pues bueno, que Oscar Caipo se moje, ¿no? O sea, los de la CONFIEP tienen mucha plata, lo han demostrado y a ellos vamos. Y a eso me refería también con las premisas incorrectas, ¿no? Se habla de 14% de presión tributaria en un país que tiene prácticamente 80% de informalidad, ¿no? Bueno, entonces, 70, ¿no? 78 de la última cifra, ¿no? Entonces estamos redondeando. Entonces, ese 14 lo está pagando un grupo muy pequeño, ¿no? Estamos hablando a nivel empresarial, contribuyentes. Si vemos al nivel de trabajadores, me refiero a esa cifra del 78, tenemos 13 millones de trabajadores que están en la informalidad, sin contrato social, sin beneficios sociales. Solamente 3.7 millones de trabajadores están en la formalidad con todo esto. Entonces, a estos 3.7 millones les va a subir los impuestos, ¿no? A las empresas que pagamos impuestos, que de 10.3 millones de contribuyentes en el 2020, 0.15% de los contribuyentes, es decir, 15.500 empresas aproximadamente, generamos el 58% del trabajo formal y pagamos el 82% del impuesto a la renta. El resto, el 99.9%, genera esa diferencia, y dentro de esos 10 millones y pico de contribuyentes también hay informalidad laboral y cierta informalidad. Pero esa no es y elusión. Preocupación, ¿no? Para ese gobierno. Entonces, no estamos resolviendo los problemas de fondo. El problema de fondo es cómo resolvemos el problema de la informalidad, los excluidos, los nadies, ¿no? Y cómo resolvemos el problema de la ejecución, de la gestión y de la corrupción. El problema, señor Caipo, es que Marisol Perestello lo acaba de decir en una entrevista, en 100 días hemos retrocedido 10 años. Y si no, no sé si usted estará de acuerdo con esa sentencia, pero si no se pone un paralé, en los próximos 100 días vamos a retroceder 20 años, ¿no? Si tanto se quiere cambiar las cosas para mejor, ¿por qué no el gobierno y el Congreso identifican y hacen el diagnóstico correcto y empiezan a hacer iniciativas legislativas para hacer los cambios constitucionales para resolver la corrupción, la regionalización, generar formalidad, ¿no? Y poder reactivar la economía? Entonces no sacrificamos el impulso que requiere el país ahora de estabilidad,
reactivación económica y generación de empleo en el corto plazo, mientras hacemos las reformas que estamos seguros que son necesarias, algunas reformas, para resolver esos problemas que son los problemas reales por los cuales no hemos podido cerrar las brechas sociales. Bueno, muy bien. Lo voy a volver a invitar. Claro que sí. La próxima semana, a ver si me regala otra entrevista, porque todavía lo veo, ¿no?, dándole la pipa de la paz a Castillo. Otros empresarios están más que molestos. O sea, otros ya se fueron del Perú, dicho sea de paso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia.